Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Universidad Santiago de Cali por esta invitación. Hoy vamos a hablar de transporte y fábricas inteligentes en la conferencia Conceptos de Smart City hacia un futuro. ¿Por qué hablamos de transporte y fábricas inteligentes? Una ciudad inteligente no se puede ver desglosada por diferentes sistemas. El transporte y las fábricas son una parte fundamental en el desarrollo de las ciudades. En las generaciones de tecnología celular tenemos la parte de 2G con el manejo de sensores que no requieren una actualización frecuente ni anchos de banda amplios, tampoco una respuesta inmediata. Si miramos la parte de 3G, se puede tener el manejo de logística y algunos otros tipos de información que pueden transferirse con velocidades más bajas, pero para la gestión de tráfico, la parte de información y entretenimiento, ya se requieren velocidades más altas como las ofrecidas por 4G. Si hablamos de vehículos autónomos y el manejo remoto de flota, tenemos necesariamente que hablar de 5G con tiempos de latencia menores a 10 milisegundos y unas velocidades bastante grandes. Por lo tanto, estas 4 tecnologías van a tener una influencia en la gestión del tráfico de una ciudad, también hablando un poco que la tecnología 2G no tendrá una remoción pronto en los sistemas de comunicación. Hablando del espectro electromagnético y especialmente por la preocupación de las personas sobre 5G, les podemos decir que la propuesta de 5G en la banda de 3.4 a 3.8 GHz, también en las bandas de 60, 40 GHz, no están en el espectro de radiación ionizante. ¿Qué es esto? La radiación ionizante es la radiación que produce daños en la salud de las personas cuando se recibe exposición prolongada. Por lo tanto, la parte de 5G no se tiene en este momento demostrado y tampoco se presenta afectaciones a la salud como muchas personas lo han presentado. Y esto lo muestro porque vamos a hablar mucho de 5G en las posteriores láminas de la presentación. Hablamos de V2X y el transporte inteligente. V2X es la comunicación entre los vehículos y los diferentes elementos de la red de transporte como son la infraestructura, en este caso sería V2I, el transporte, V2T, las bicicletas, V2B, las personas, V2P y los vehículos, V2B. También en la tecnología V2X no intervienen el Wi-Fi ni las redes celulares para la comunicación entre los vehículos, pero la comunicación con sistemas de jerarquías superiores sí intervienen esos dos elementos de comunicación. También se tienen los dispositivos llamados DSRC, Dedicated Short Range Communication, que son los dispositivos que permiten la comunicación entre los vehículos y tienen un rango de aplicación de cerca de 100 metros. Cuando tenemos una jerarquía de red vehicular, tenemos en la primera parte los centros de datos con los servidores en la nube, la red de borde, que son los servidores que permiten la comunicación rápida entre los diferentes elementos de red, y más abajo la red vehicular. Aquí tenemos en la parte izquierda un vehículo comunicándose con unas personas, que sería V2P. Esta comunicación puede ser de corte inmediato por temas de seguridad para informar cuando un vehículo se encuentra cerca o no, o de un corte diferente cuando se requiere identificar dónde se dejó el vehículo, cuánto tiempo está en el parqueadero, cuánta gasolina tiene o cualquier otra variable que se requiera que no tenga información inmediata. Tenemos el V2B, que es la comunicación entre los vehículos, el V2I, que es el vehículo con el sensor, el V2T, que es el vehículo con los sistemas de transporte, el V2B, que son los vehículos con las bicicletas. Hay unidades laterales de carretera que permiten la comunicación entre diferentes grupos de vehículos y entre diferentes actores. Es importante tener en cuenta que los servidores de borde permiten el procesamiento rápido cercano a los vehículos. Miremos ahora cuál es la diferencia entre el V2X y la comunicación celular. Cuando nosotros tenemos en la parte derecha una radiobase, todos los elementos como las personas, los vehículos, los sensores, las unidades laterales de carretera, las bicicletas y los sistemas de transporte están comunicados directamente a un punto central que es la radiobase, o a varios puntos centrales, más no comunicados
unos con otros directamente. Cuando nosotros tenemos la parte de B2X, todos los elementos de red están comunicados entre ellos en un rango de 100 metros, pero hay ciertos elementos que se comunican con la red de borde. Son dos aproximaciones diferentes y depende de muchas cosas. En la parte celular va a depender de la densidad y el cubrimiento de la red celular, además del tipo de tecnología que se implemente, mientras que en la comunicación B2X va a depender de los dispositivos que tengan instalados los vehículos que están funcionando en ese momento. Cuando miramos oportunidades de negocio, tenemos vehículos autónomos, tenemos sistemas de tiquetes, paradas de autobús, información comercial, autos, trenes, buses, camiones, dispositivos personales, analítica de datos y parqueaderos. Es importante resaltar aquí que la analítica de datos es fundamental para la recolección, almacenamiento y presentación de información relacionada a todos estos elementos y, por supuesto, relacionados con las oportunidades de negocio. Tenemos los vehículos autónomos donde se colecta gran cantidad de información y se presenta esta información entre vehículos para permitir su rodamiento. Hay una gran cantidad de oportunidades de negocio. Los sistemas de etiquetes. Los sistemas de etiquetes son muy importantes en los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque estos sistemas de etiquetes nosotros los tenemos para manejar el ingreso y el conteo de pasajeros. Entonces, en estos sistemas de etiquetes hay mucha oportunidad de negocio, también, por supuesto, porque está desde el proceso de imprenta de tarjetas hasta el proceso de gestión de tarjetas. Abajo hay un tema transversal que es el tema de la analítica de datos. Y todos estos elementos pueden generar oportunidades de negocio para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Están las paradas de autobús. Las paradas de autobús son una fuente enorme de información para las personas que están involucradas en estas situaciones. Para los pasajeros, información relacionada con los tiempos de llegada y con la duración de los trayectos. Para los autobuses, también información de cuántas personas están ahí y la necesidad de enviar o reducir la cantidad de autobuses hacia esa parada. La información que se presenta en las paradas de autobuses de tipo comercial también genera ingresos. Hay esta gran cantidad de cosas que se pueden presentar para generar ingresos en este tipo de situaciones. Tenemos también la información comercial, que es lo que hablaba hace un momento, que es qué tanto nosotros tenemos para mostrar y para compartir en este tipo de situaciones. Tenemos la conexión de autos, trenes, buses, camiones. Todos estos elementos nos permiten la conexión de diferentes elementos de red relacionados también con tecnologías de transporte como la red celular o con otro tipo de tecnologías, porque también tenemos el V2X o tenemos Wi-Fi. El Wi-Fi se puede usar como un proceso de descarga de datos cuando los dispositivos están cerca de un elemento transmisor de Wi-Fi, que se llama un offloading, pero también a futuro, con las velocidades y las capacidades que ofrece 5G, es más fácil usar 5G y la red de celular para este tipo de actividades. Aquí viene un punto muy interesante, que son los dispositivos personales, que son los cascos, las manillas, los chalecos, todo relacionado con ciclistas, con peatones y con cualquier otro elemento. Inclusive en Europa también y Estados Unidos se están usando algunos dispositivos para las mascotas. Además de generar posición, también tienen toda la información relacionada al sistema de salud, a los registros de vacunas y a todas las cosas que se necesitan. Tenemos la analítica de datos, como les comentaba hace un rato, es un sistema transversal que nos permite recolectar, manejar, administrar y proveer información en todas estas líneas de negocios. Tenemos los parqueaderos. La parte de los parqueaderos es un negocio muy interesante donde muchas personas tienen oportunidad de negocio. También quiero que entiendan una cosa. Cuando nosotros hablamos de analítica de datos,
hay ciertos niveles de información que están accesibles dependiendo de la necesidad y dependiendo del actor. Cuando nosotros tenemos un bus, como les mencionaba hace rato, ¿a quién le interesa el tema del desgaste de la caja o del desgaste del sistema de frenos? Solamente a dos o tres actores, a quien opera el bus y al fabricante. Pero esa información no estaría disponible para otras personas en el sistema. Nosotros también podemos ver que la cantidad de carros que pasan por una calle es muy útil para las personas que están involucradas en el sistema de seguridad y en los sistemas de parqueaderos. Nosotros podemos mirar esa parte muy importante porque todos esos datos nos pueden dar señales y nos pueden dar detalles del dimensionamiento de los parqueaderos y de los demás elementos de la red de transporte. Si nosotros pasamos a las fábricas inteligentes son un elemento fascinante para aquellos que estudiamos electrónica hace tantos años y quiero que lo veamos desde diferentes puntos de vista. Aquí vamos a mirar primero los sistemas de comunicación. Tenemos un sistema de comunicación Wi-Fi arriba y a nuestra derecha abajo está una radio base de 5G. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos en esta línea de producción que está pintada aquí va a tener diferentes solicitudes y diferentes necesidades de ancho de banda y de volumen de comunicación. Empecemos por el suministro de provisiones. El suministro de provisiones es muy importante para el manejo de inventario y para la gestión de la fábrica. Nosotros debemos adherirnos a un sistema que se llama cero inventario. Entre mayor cantidad de elementos tengamos durante cierta cantidad de tiempo en la fábrica, va a ser más costoso. ¿Qué es preferible? Que quien nos provee la materia prima los tenga ya y no tener una bodega de 10.000 metros cuadrados que se va a desocupar en 20 días. Eso es muy importante porque el bodegaje, la gestión de energía y la gestión de las condiciones de temperatura cuestan. Entonces, eso se gestiona en dos partes. Yo les comentaba hace un momento del offloading. Generalmente, el suministro de provisiones llega conectado a través de la red celular, pero una vez está dentro de las premisas de la fábrica, se gestiona o se conecta a la red Wi-Fi para descargar toda la información que trae. Vamos a ir al siguiente elemento que es el vehículo guiado automáticamente. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque requiere una baja latencia, requiere una conectividad muy rápida y requiere una respuesta inmediata. Para esto vamos a utilizar la red de 5G. Nosotros tenemos un sistema que nos provee confiabilidad, ancho de banda y baja latencia. Para eso vamos a usar esta parte en la fábrica. Vamos a la línea de ensamblaje. Cuando nosotros tenemos una línea de ensamblaje, lo primero que debemos pensar es qué tiempo de respuesta tienen los operarios, cuánto material está pasando por esa línea de ensamblaje y cuánta información nos está llevando hacia el sistema central de información y gestión de la fábrica. Aquí hay dos componentes. Cuando nosotros tenemos una fábrica que tiene ciertos procesos manuales, porque por supuesto vamos a hablar un poco abajo de los robots, pero cuando estos procesos manuales requieren cierta precisión que todavía los humanos la pueden proveer, generalmente se gestiona esto en una línea de ensamblaje a una velocidad moderada, porque de eso depende también la velocidad del operario. Entonces, aquí se utiliza 5G o una red de comunicación más baja o Wi-Fi para manejo de la información. Tenemos los sensores. Los sensores nos están diciendo cuántos elementos están pasando
al siguiente o a la siguiente estación de trabajo, cuánto tiempo falta para que se complete un proceso en la línea de ensamblaje y también le indican al control de movimiento robotizado cuándo debe estar listo. Estos sensores requieren alta precisión, requieren una latencia baja y para esto generalmente se usa una red como 5G. Vamos a pasar al control de movimiento robotizado. El control de movimiento robotizado es el proceso mecánico, preciso y muy rápido que ocurre en muchas fábricas. Este sistema requiere también una baja latencia y por supuesto se conectaría a través de la red 5G. Todos los sistemas de este control de movimiento robotizado deben estar controlados en tiempo real, deben estar almacenados y deben estar retroalimentados inmediatamente. ¿Por qué? Porque este tipo de sistemas requieren una alta precisión y también dentro del proceso de gestión de la fábrica, entre más errores se presenten, va a generarse una cadena de valor alrededor de todo el proceso o una cadena de costos adicionales. Volvemos si pasamos a la izquierda, tenemos más sensores, tenemos el centro de control y operaciones, donde están las personas que están monitoreando el suministro de provisiones, los vehículos autónomos por dónde van, las líneas de ensamblaje, todas estas cosas, se requiere 5G para esta parte. Si nosotros vamos a la gestión de inventario es un proceso que requiere menor velocidad, por supuesto requiere mayor cantidad de datos, pero esta gestión de inventario no necesariamente requiere una baja latencia. Entonces se puede manejar mezclada la comunicación en estos dos sentidos, con Wi-Fi o con una parte de 5G. Vamos a un vehículo guiado automáticamente. Es igual que el vehículo que descarga el suministro de provisiones, pero en esta parte entrega material procesado, entrega el producto de la fábrica. Y vamos con el camión que hace la gestión de entrega. La gestión de entrega es muy importante también porque nos dice cuántos camiones salieron, cuántas unidades salieron en cada camión, cuánto se está demorando el camión en salir y cuál es la velocidad de producción de la fábrica, sumado todos los tiempos que tenemos desde la llegada del suministro de provisiones. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un control y una estructura jerárquica en la comunicación de todos los sistemas que tenemos en la fábrica. Con esto mostramos todo lo que hay en una fábrica inteligente y por ende vamos a seguir con las oportunidades de negocio que nosotros tenemos. Tenemos el manejo de inventarios, tenemos la automatización y control, la gestión de flota, gestión de seguridad y los otros elementos. Vamos a mirarlos cada uno de ellos de una manera separada. En el manejo de inventarios tenemos muchas oportunidades de negocio. Por supuesto, este manejo de inventarios está relacionado a una analítica de datos. Esta información debe ser precisa, debe ser confiable y debe estar permanentemente actualizada. Ahí desde un sistema básico de manejo de inventarios hasta un sistema conectado al proveedor de la materia prima son muy importantes para generar productividad y mejorar la eficiencia de la fábrica. Por supuesto, tenemos la automatización y control, la gestión de todos los elementos de la fábrica, todos los relés y todos los demás elementos que controlan este tipo de fábricas. Vamos a la gestión de flota, muy parecido a la gestión de flota en el sistema de transporte público, pero aquí está más relacionado a
contenedores y camiones de carga. Todo esto se puede hacer desde la parte de la electrónica, que es un sensor básico conectado a un contenedor, hasta toda la gestión hasta la gestión de los inventarios conectados con estas bases de datos, inclusive con sistemas de redundancia de comunicación hacia sistemas satelitales. Pero hay algo interesante en la gestión de flota. La gestión de flota no requiere velocidades extremas ni requiere latencias bajas. Se puede gestionar con diferentes sistemas de comunicación. La parte de gestión de seguridad o en inglés OHS. Es muy importante la gestión de la seguridad y todos los elementos de protección de los empleados dentro de la fábrica. Esto incluye una gran cantidad de cosas como los tiempos de entrada, tiempos de descanso, tiempos en labores repetitivas. Y voy a detenerme aquí un poco. Las labores repetitivas en la fábrica generan una gran cantidad de lesiones a largo plazo. Son personas que están durante todo el día haciendo labores de empaque o haciendo labores de ensamble repetitivas, que son movimientos que ejecutan miles de veces en la mañana y en la tarde. Entonces, estos tipos de sistemas van a ayudar a mejorar la situación. Entonces, el reto para ustedes es cómo puedo diseñar yo un sistema basado en una fábrica inteligente que ayude a mejorar la gestión de seguridad o la gestión de seguridad laboral dentro de la fábrica. El siguiente punto es la gestión de repuestos y mantenimiento, por supuesto basado en la analítica de datos, pero también muy relacionado con la parte productiva de la fábrica. Nosotros tenemos que mantener un tiempo de producción, un tiempo de reparación y mantenimiento y un tiempo de verificación de todos los elementos de la fábrica. Si hay un motor o hay un elemento mecánico de la fábrica en el cual se mide por número de horas trabajadas, debemos tener una planeación para hacer su revisión cada 10.000 horas, cada 5.000 horas. Y es muy importante tener todos estos registros, tener un control de inventario de repuestos, un control de inventario y mantenimiento, porque en la medida que la fábrica se mantenga operativa durante la mayor cantidad de tiempo, su eficiencia va a crecer. Volvemos al siguiente punto relacionado con la gestión de seguridad, que es la gestión de personal, cuántas personas están, cuántos periodos de vacaciones tiene, qué licencias tiene, licencias de maternidad o licencias de incapacidad, cuánto tiempo de descanso está tomando. Todos estos temas se pueden manejar desde una gestión de personal. ¿Sí? Que este punto está muy desconectado en ciertas industrias, no necesariamente relacionadas a las fábricas. En otro tipo de industria, la gestión de personal respecto a los puntos que les mencioné muchas veces está desconectada, porque creen que cuando no se ejecuta una actividad repetitiva, como los temas que les mencionaba de la fábrica, de ensamble, de gestión de procesos que se ejecutan muchas veces por minuto, no lo ven asociado a un tema de seguridad laboral. Y finalmente, la gestión de calidad. Es muy importante gestionar la calidad de los elementos que se producen en la fábrica. ¿Por qué? Porque la gestión de calidad me va a decir cuántos elementos fuera de los parámetros de producción tengo, cuántas desviaciones se han presentado, qué importancia hay respecto a los proveedores. Cuando una fábrica ensambla o, produce elementos con diferentes
inputs o con diferentes componentes de varios fabricantes, es muy importante la gestión de calidad. Y la gestión de calidad nos va a decir a futuro, oiga, es que usted produjo una tarjeta con un circuito integrado que falló muchas veces, entonces se puede seguir hacia dónde se envió esa tarjeta y eso está en la parte relacionada con la gestión de flota. Se puede seguir quién fue el proveedor de esos elementos con el manejo de inventarios y la analítica de datos nos ayuda a manejar y a proveer toda esa información transversalmente. Entonces, si nosotros nos volvemos acá, ustedes ven que todo el proceso en una fábrica inteligente está relacionado y toda la gestión de analítica y toda la gestión de información que nosotros tenemos en ese momento se tiene conectada y se tiene disponible inmediatamente. Con esto yo cierro mi presentación. Les doy muchas gracias a Fernando, el profesor de la Universidad Santiago de Cali, a la universidad, por supuesto, por esta invitación y aquí estamos para responder preguntas, para comentarles en qué estado va la tecnología, cómo podemos nosotros apropiarnos de esa tecnología y generar diferentes fuentes de ingreso para que las personas que están interesadas en este tipo de situaciones vean que hay muchas oportunidades de negocio, hay muchas oportunidades de emprendimiento en estas tecnologías nuevas. Muchísimas gracias, Fernando. Te cedo la palabra. Profe Cayo, viendo el chat hay unas preguntas que de pronto no sé si las puede leer para responder. Ya, dame un segundo. Dame un segundo. Ok. Déjame ver el chat. Em, ok. ¿Y cuál recomienda a una ciudad smart o una ciudad inteligente? ¿V2X o celular? Bueno, yo quiero empezar con un tema muy importante que es la diferencia de las dos aplicaciones. Cuando nosotros hablamos de V2X, requiere que todos los vehículos de esa ciudad tengan el dispositivo de conexión. Entonces, ese es un elemento que nos produce un freno a este tipo de tecnología, porque en una ciudad no todos los vehículos son nuevos y deberíamos tener secciones donde funcione B2X y en otras no. Eso es algo que se ha mencionado mucho y en la presentación de Toyota nosotros veíamos que hay, hay cierta relación entre estos elementos. Yo creería que una red celular va a tener mayor aceptación a futuro para este tipo de implementaciones en ciudades inteligentes. También es muy importante. Cuando las ciudades son muy grandes, generalmente las administraciones no toman la decisión de iniciar en toda la ciudad, generalmente toman clústeres o grupos o áreas más pequeñas, pero lo que se ha visto es que estas implementaciones de ciudades inteligentes eh, transversalmente, con respecto a lo que decía Fernando, que era transporte, salud, la parte de las fábricas y todo esto, se ha observado más en ciudades pequeñas. Cuando una ciudad es más pequeña es más fácil hacer la implementación y es más fácil hacer el seguimiento. ¿Y por qué? Porque la ciudad grande, cuando nosotros creamos esos clústeres o esas células, va a tener un problema de borde. Entonces, ¿qué va a pasar con los vehículos que llegan a ese borde? Van a perder contacto y van a desconectarse de la red anterior. Son ese tipo de problemas que generan estas situaciones. Pero yo creería que es más fácil arrancar en una ciudad
pequeña y pienso que en el cercano futuro, la parte celular se va a mover muy bien. Aunque les digo una cosa, en Estados Unidos muchas administraciones están promocionando o están apoyando el tema de B2X por el tipo de respuesta y la no asociación directa a la red celular, porque es interesante, allá también hay problemas de cubrimiento en muchas áreas. Vamos a mirar la siguiente respuesta. Sí, Diego Fernando dice que el B2X en un vehículo se tiene una baja latencia menor a 2 milisegundos y con 4G solo se logra 50 milisegundos. Sí, es cierto. En realidad, si miramos los tiempos de respuesta entre B2X y celular 5G, por supuesto, son muy parecidos. Pero como les comentaba hace un rato, cuando nosotros tenemos una red pura B2X, son todos los vehículos conectándose entre ellos y cuando nosotros tenemos la red celular, son todos los elementos de red de todos los vehículos conectados a la radiobase o a las radiobases que están asociadas ahí. Son dos aproximaciones diferentes.